Hermano y amigo, Dios te bendiga. Es una vez más un placer y un privilegio enorme que nos sigue concediendo el Señor, el poder seguir presentando estas clases para la gloria del Señor y para el aprendizaje de todos y cada uno de nosotros como iglesia, como hermanos en la fe. No estoy solo. Es que estamos inaugurando un nuevo formato. Estamos tratando de darle un poco de variedad a la manera en que hemos estado haciendo las clases. Así que yo voy a estar dando una primera parte y después Sandra entra con la aplicación y los ejercicios que cada una de estas lecciones tiene para la edificación de nuestras vidas. Hoy estamos iniciando una nueva unidad, que es la quinta unidad de este leccionario de salud integral que hemos estado viendo por todos estos meses. Esta unidad se titula La Restauración. Estamos ya, después de haber visto el perdón, después de haber visto todo lo que es la ansiedad, y todas las lecciones que estuvimos viendo sobre las pérdidas y todas y cada una de ellas, hoy vamos a comenzar a hablar de la restauración. Así que, si Dios así lo permite, vamos a estar viendo por 4 domingos este tema de la restauración. Hoy tenemos la lección número 18, que se titula Decisiones y Consecuencias. El texto bíblico se encuentra en el libro del profeta Jonás, pero está esparcido a través de todo el libro. Capítulo 1, versos del 1 al 5, y luego el verso 17. Luego vamos al capítulo 3, los versos del 1 al 5. Luego el capítulo 4, versos 1 y 2. Y el último verso, el 11 de ese mismo capítulo 4. El texto áureo o el texto para recordar de esta lección, que está en Jonás 4, verso 4, nos dice: pero Jehová le respondió, ¿haces bien en enojarte tanto? Fíjense que es una pregunta que le está haciendo el Señor al profeta acerca de ese encuentro que tiene y esa lucha que el profeta tuvo con el Señor por el mandato que le dio acerca de la labor profética que tenía que realizar para con el pueblo de Nínive. Eso lo vamos a estar viendo durante la lección. Los objetivos que tiene esta lección en este día nos dice definir el concepto restauración en la vida del ser humano, ilustrar mediante la historia de Jonás lo que Dios puede hacer en la vida de otras personas más allá de nuestros criterios y opiniones, analizar la importancia de la restauración en nuestra vida como cristianos para que podamos compartir el mensaje de Dios con amor, compasión, bondad y misericordia. Dentro de las palabras de vocabulario, evidentemente tenemos la palabra que es la clave de toda esta unidad que vamos a estar viendo, es restauración. La palabra restauración se define como la acción del verbo restaurar. Se refiere a recuperar o renovar. Es la acción de volver a poner algo en el estado original. Partimos de la premisa de que para ser restaurado algo debe estar dañado, roto o quebrantado. Cuando hablamos de restauración espiritual, se refiere a que la persona está dispuesta a permitir que Dios obre en su vida y transforme aquello que necesita ser renovado o restaurado. La segunda palabra que tenemos dentro del vocabulario es obediencia, que es el acto de someterse a la instrucción o comando de una figura de autoridad. Y por último tenemos la palabra misericordia,
que se define como compadecerse o mostrar bondad ante los sufrimientos y las miserias ajenas. También se define como un atributo de Dios, quien, siendo fiel, perdona los pecados y cumple sus promesas. Jonás, como vamos a ver, anunció el juicio de Dios para Nínive, pero no pidió a Dios por misericordia, como lo hicieron otros profetas. El texto bíblico, como hemos indicado, está a través de todo el libro de Jonás, así que vamos a comenzar a leer la lectura bíblica en Jonás capítulo 1, comenzando con el verso 1 y el verso 2. Y dice así la palabra de nuestro Señor. El Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: Anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia que voy a destruirla, porque hasta mí ha llegado la noticia de su maldad. Pero Jonás, en lugar de obedecer, trató de huir del Señor y se fue al puerto de Jope, donde encontró un barco que estaba a punto de salir para Tarsis. Entonces compró pasaje y se embarcó para ir allá. Pero el Señor hizo que soplara un viento muy fuerte y se levantó en alta mar una tempestad tan violenta que parecía que el barco iba a hacerse pedazos. El verso 5 nos dice: los marineros estaban llenos de miedo y cada uno invocaba a su Dios. Por fin, para aligerar el barco, echaron toda la carga al mar. Jonás, mientras tanto, había bajado a la bodega del barco y allí se había quedado profundamente dormido. Verso 17 nos dice: entre tanto, el Señor había dispuesto un enorme pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás pasó 3 días y 3 noches dentro del pez. Capítulo 3, versos 1 y 2. El Señor se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo: Anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia lo que te voy a decir. Jonás se puso en marcha y se fue a Nínive, como el Señor se lo había ordenado. Nínive era una ciudad tan grande que para recorrerla toda había que caminar 3 días. Jonás entró en la ciudad y caminó todo un día diciendo a grandes voces: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los habitantes de la ciudad, grandes y pequeños, creyeron en Dios. Proclamaron ayuno y se pusieron ropas ásperas en señal de dolor. Capítulo 4, versos 1 y 2. A Jonás le cayó muy mal lo que Dios había hecho y se disgustó mucho. Así que oró al Señor y le dijo: mira, esto es lo que yo decía que iba a pasar cuando aún me encontraba en mi tierra. Por eso quise huir deprisa a Tarsis, pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo, que no te enojas fácilmente, y que es tanto tu amor que anuncias un castigo y luego te arrepientes. El verso 11 del capítulo 4 dice: pues con mayor razón debo yo tener compasión de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120,000 niños inocentes y muchos animales. Así que esa es la lectura bíblica que tenemos para el día de hoy en esta serie de lecciones que vamos a estar viendo, que es restauración. Fíjense ustedes que en la vida hay personas que tienen un don para arreglar cosas. Pueden tomar artefactos eléctricos, electrodomésticos o artículos dañados que a veces la gente ya ha desechado, los recogen a veces hasta de la basura, donde es todo un desastre, donde muchas personas piensan que ya han perdido el valor que tenían, y otras personas tienen la capacidad de todavía tomar estos objetos, estos artefactos, y ver que tienen utilidad, posibilidad todavía de seguir siendo usados, utilizados. Así que toman ese artículo y lo devuelven al esplendor que tenía.
O sea, muchas personas lo han desechado y viene otro y lo restaura. Yo he visto personas que han tomado muebles y lo han restaurado, lo han tapizado y verdaderamente se ven hasta mejor que en su estado original. Hemos visto restauraciones de aparatos electrónicos. De hecho, mi suegro y mi esposa, que estudió electrónica cuando comenzó a estudiar, mi suegro y el abuelo de mi esposa se dedicaban a arreglar televisores, radios, y la gente le llevaba estos aparatos y ellos los restauraban, los arreglaban. Así que conocemos bien lo que es restaurar y reparar aparatos electrónicos o electrodomésticos. También hemos visto cómo personas toman un automóvil que está todo deteriorado, lo pintan, le ponen sus piezas nuevas, le compran llantas nuevas, le cambian los aros, y cuando uno viene a ver es irreconocible ese auto que antes estaba, que parecía ya un desecho, algo que no servía, y lo convierten en algo de admiración. Las casas, los edificios, bueno, tantas cosas que nosotros hemos visto deterioradas y que se han transformado porque alguien se ha tomado el tiempo de dedicarle esa paciencia y ir tomando paso por paso, lugar por lugar, ir cambiando esa imagen de deterioro y de desecho a una imagen de algo útil todavía en la vida. Así que quienes trabajan con la restauración de estas cosas pueden narrar esa experiencia de cómo es el proceso de restauración. Yo recuerdo el esposo de una compañera de estudio de mi esposa que vivían en el área de Aguadilla, y él se dedicaba a restaurar automóviles antiguos, y él me contaba el proceso de pedir las piezas y cómo él las pedía originales, el costo que esto conlleva de buscar, porque esas piezas ya no están en los autoparts normalmente, ni los autobody, tienen que mandarlas a buscar a la fábrica originales, y eso pues es bien costoso, y restaurar un automóvil antiguo pues cuesta mucho dinero. Pero él me contaba todo ese proceso, esa pasión con que él lo contaba, y el orgullo que sentía cuando veía el producto final. Así que las personas que se dedican a esto realmente se apasionan por lo que hacen. Pero sobre todo, lo que antes era despreciado y desechado, cuando es puesto en las manos correctas, puede llegar a ser algo nuevo, distinto, útil, hermoso y valioso. Y en esta unidad, precisamente de eso es lo que vamos a estar hablando, sobre la restauración, no de aparatos, no de muebles, no de edificios, no de casas, sino del ser humano. Restauración que requiere un compromiso de nuestra parte, porque estamos hablando de recuperar, recobrar, reparar, renovar, no un objeto, sino el alma, el espíritu, la vida de una persona. Es volver a poner algo en su estado original. Fíjense ustedes que el hombre perdió su estado original de cercanía y presencia de Dios cuando pecó en el Edén. Así que estamos hablando de que en Cristo Jesús nosotros entonces somos reconciliados, restaurados a esa antigua, ¿verdad? Esa relación que teníamos, y somos restaurados a ese nuevo orden de cosas que tenemos en Cristo Jesús. ¿Sí? De eso es que estamos hablando. En la historia de Jonás, que aunque no la vamos a discutir teológicamente profundamente, porque las clases no se dedican a un estudio del el libro como tal, sino del tema que estamos discutiendo, que es restauración.
el libro de Jonás tiene muchas vertientes, discusiones. La mayoría de la iglesia en términos clásicos ha aceptado el hecho de que Jonás se lo tragó un pez y que el pez lo vomitó, pero hay una fase, ¿verdad?, académica de la discusión bíblica, de la crítica bíblica, que dice que esto es una fábula, que es un mito, que realmente nunca sucedió. Cuando Sandra y yo estudiamos en el seminario teológico Luther Trice, allí nosotros tuvimos que mirar el libro de Jonás y hacer un estudio profundo y ver la posibilidad de si era o no era posible que esto sucediera. Y encontramos de hecho evidencia de que sí había habido personas que habían sido tragados por grandes peces. Recuerden que la Biblia no dice que fuera una ballena de ninguna manera, sino un gran pez. Hemos visto evidencia de cómo pescadores fueron tragados y fueron rescatados vivos dentro de estos peces. Así que la posibilidad de que esto sí sucediera es real, porque se ha visto y hay evidencia de que así ha sido aún en tiempos modernos. Así que nosotros sostenemos la verdad bíblica, no como un mito, no como una fábula, no como un cuento, sino que el poder de Dios, el poder todopoderoso del sumo creador, de aquel que tiene control de todas las cosas, el soberano Dios, es capaz de construir, crear lo que sea necesario para el bienestar de cada uno de nosotros, aún crear en el momento un pez que se tragara a Jonás. ¿Por qué no? Si ese es lo que creemos de nuestro Dios. Así que no podemos entrar en los detalles y los debates académicos de si es o no es un mito, si es o no es realidad. Lo que sí afirmamos es que Dios es todopoderoso y la voluntad de Dios se cumple indefectiblemente. O sea, más allá de lo que nosotros querramos o no querramos, la voluntad de Dios está por encima de nuestra voluntad y siempre se va a cumplir. De alguna manera o de otra se va a cumplir. Así que en este contexto Dios toma a este hombre, a Jonás, que ha sido llamado como profeta, y le dice: vete a Nínive. Y le da una explicación: vas a ir allí y vas a predicar, porque si no lo voy a destruir. Claro, esta era una ciudad muy importante, pero aparte de ser una ciudad grande e importante, era una ciudad donde había calamidad. O sea, los asirios eran reconocidos por su crueldad extrema. Eran gente que no vacilaban en términos de las atrocidades que cometían en contra de otras personas. Así que esa fama Jonás la conocía muy bien, y él dijo: yo para allá no voy. Eso es lo que pensó. Así que la maldad incesante era tan notable que la misma narración no necesitaba ni siquiera especificar detalles de la maldad de los que allí vivían, porque era harto conocido por todos los habitantes de la época. Así que Jonás optó por irse para Jope. Yo para Nínive no voy por otro lado. Jope era un puerto pequeño ubicado en la costa de Palestina, y es interesante, Jope no pertenecía a Israel. O sea, igual que hoy, esta zona no pertenece a Israel. En ese tiempo tampoco pertenecía a Israel, así que no había israelitas allí. Así que Jonás, ¿qué pensó? Me voy allá estoy lejos, no hay gente que me conozca, por lo tanto allí me puedo esconder, porque es un terreno que no hay israelitas. Voy a estar lejos de Israel, y él pensó que estando lejos de Israel iba a estar lejos de Dios. Conocemos la historia. Usted puede huir del hombre, pero no puede huir de la presencia del Señor. ¿Qué dicen los salmos? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me fuere a la montaña, a lo más alto, allí tú estás. Si me fuere al fondo del mar,
allí tú estás. De donde quiera que te quieras esconder, Dios está, porque la presencia del Señor está en cualquier lugar. Así que la presencia del Señor, él pensó que huía de ella y prefirió arriesgarse a morir antes de ser bondadoso, antes de dar su brazo a torcer o hacer algo por los asirios. Dijo, no, o para esa gente nada. O sea, simplemente no veía posibilidades en esta gente. Así que trató de huir, pero la consecuencia de tratar de huir del Señor fue que Dios lo encerró 3 días. 3 días estuvo encerrado, por 3 días y 3 noches, dice el libro de Job, el libro de Jonás. Y allí estuvo. Finalmente, la escritura dice que el pez lo vomitó. ¿En dónde? En Nínive. Porque esa fue la orden del Señor. Así que, por más que trató de huir, Dios se encargó de llevarlo, de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios, al lugar a donde había sido enviado. Así que finalmente Jonás hizo lo que Dios le había pedido. Lo hizo, predicó. Y después que predicó, se subió a lo alto de la montaña. Y allí se quedó esperando que Dios destruyera la ciudad. Allí hasta una mata creció. Ahí le dio sombra. Y allí una gran enseñanza, ¿no? Cuando se murió se enojó. Y yo, Dios, ¿por qué te enojas? Le dice el Señor, si tú no la plantaste, tú no la hiciste que creciera, ¿por qué te enojas? Si no fue por tu mano que nació, creció y murió. O sea, ¿cuál es tu complaint? Si lo vamos a decir en términos puertorriqueños nuestros. ¿Y cuál es la manifestación? Mire, Jonás se confronta a Dios, porque oígame, siendo un profeta del Señor hablaba de tú a tú, ¿no? Era un hombre fiel, o sea, no estamos diciendo que era un hombre malo. Si fue escogido como profeta era porque tenía sus atributos. Era un hombre especial, pero en esta se equivocó y el Señor le dio una gran enseñanza, pero con todo manifestó su enojo y su disgusto. Por esto mismo era que yo no quería venir, porque yo sabía que tú eras un Dios justo, un Dios misericordioso y los ibas a perdonar. Por esto era que yo no quería venir. O sea, confrontó a Dios. En un momento determinado prefería morir antes de cumplir con la voluntad del Señor. Pero la historia del profeta nos dice cómo la visión nuestra es una, pero la visión de Dios es otra. Para Jonás, aquella gente merecía la muerte, pero para Dios había una oportunidad de restaurarlos, de traerlos de nuevo al conocimiento y a la vida. Y así obra Dios con cada uno de nosotros. Hay personas que ante los retos y situaciones que no saben manejar, optan por huir. Hay personas que en lugar de enfrentar los problemas, los evaden. No los quieren resolver porque les causan dolor. Y el tratar de resolver las situaciones traen a su memoria tal vez sufrimientos anteriores por los cuales no quieren volver a pasar. Y tratan de evadir y huir de esos problemas. Consideran que desconectarse de la gente, desconectarse de la familia, desconectarse de la iglesia, desconectarse de la gente que está a su alrededor, hace que el evento se olvide. Piensan que al aislarse y encerrarse, el problema va a desaparecer. Piensan que ignorarlo
o pasarlo por desapercibido, el problema va a resolverse solito. La situación de tirantez entre la familia o alguna persona se va a simplemente resolver o aliviar por el hecho de que yo me vaya y me esconda. Pero no es así. En las relaciones humanas, usted se puede esconder sin dejar rastros de su paradero. Usted puede cortar todo tipo de comunicación, pero eso no va a resolver el problema. Lo que va a crear es más sufrimiento y tal vez más enojo y más tirantez en la situación. Pero ¿sabe algo? Nuestra relación con Dios no puede ser así, porque nosotros no nos podemos esconder de Dios. No es posible esconderse de Dios. El salmista, mencionaba ahorita al salmista en el Salmo 139, cuando expresa: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si el Señor está en todo lugar. Tenemos que aprender a lidiar y a manejar nuestros problemas y nuestras situaciones, no aislándonos, no encerrándonos, sino enfrentándolos con la ayuda de Dios. La depresión que a veces cada uno de nosotros podemos padecer, miren, todos somos vulnerables. La depresión puede ocasionar que una persona se aísle, desista de sostener comunicación con familiares, con seres significativos. Muchas veces podemos optar por encerrarnos y en otra mantener un semblante exageradamente alegre. Todo es alegría, todo es gozo, pero realmente, es más, la gente le puede decir: este hombre siempre está fiestando, siempre está de fiesta, pero es que usted está ocultando porque no es auténtico. Detrás de eso, lo que hace es lo que está haciendo es llamar la atención. Cuando usted ve a una persona que siempre está alegre, siempre está riéndose, siempre está festejando, algo mal hay. Algo está ocultando, está llamando la atención, porque dentro de él lo que hay es tristeza extrema o un coraje bien grande en el corazón. Y esta alegría excesiva es solo una pantalla para ocultar la verdad. Hermanos, nosotros podemos ayudar a una persona en su proceso de restauración, podemos acompañarla, podemos aconsejarla, podemos interceder por ella, pero nosotros no somos restauradores de seres humanos. Solamente Dios puede restaurar la vida del ser humano. Solamente Dios tiene la potestad de establecer los criterios y nosotros no tenemos por qué saberlos, ni tampoco tenemos que estar de acuerdo. Amén. O sea, solamente Dios es el que tiene en sus manos la vida de cada uno de nosotros. Él sabe lo que es bueno y lo que no para nuestra vida. Así que si nosotros estamos en sus manos, tenemos que dejarnos guiar por Él. Y Él nos traerá a esa nueva vida, a una mente clara, una mente donde la felicidad no es risa y fiesta, sino donde la felicidad y el gozo, aún en medio del dolor y la prueba, están en el Señor. Porque el Señor nos sostiene en medio de todas estas circunstancias. Así que, para la gloria del Señor, vamos a pensar que Dios tiene ese control y que en medio de eso, Dios siempre estará con nosotros. El resumen para esta lección, y luego de esto dejamos a mi esposa Sandra con ustedes, nos dice que es común que cuando hacemos referencia a la historia de Jonás, consideremos la obediencia como el tema central. Esta lección se enfoca en la restauración. Durante toda la historia se establece que Nínive es quien
necesita escuchar el mensaje de Dios para que abandone la maldad y opte por el arrepentimiento. Sin embargo, implícitamente vemos que el profeta de la historia también necesita responder al mensaje que proclamaba. A diferencia de la persona que restaura artículos automóviles, nosotros no somos restauradores de personas. Sí, necesitamos ser restaurados, pero no tenemos la capacidad ni potestad para hacerlo. Podemos ayudar a una persona en su proceso de restauración, podemos acompañarla, aconsejarla, interceder por ella, como hemos dicho, pero no somos restauradores de seres humanos. Tampoco somos quienes establecemos los criterios para decidir quién merece la restauración. Solamente Dios puede restaurar la vida del ser humano. Solamente Él tiene la potestad de establecer los criterios y nosotros no tenemos por qué saberlos, ni tampoco tenemos por qué estar de acuerdo. Dios restaura más allá de nuestros prejuicios y juicios humanos. Pensando en esto, vamos a escuchar a Sandra con la parte final, la aplicación y los ejercicios para esta lección, y que el Señor nos siga ayudando a través de esta enseñanza tan maravillosa que Él nos ha dado. Al final, Sandra ora por cada uno de nosotros y así la lección dará su culminación. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a dejar a mi esposa Sandra con ustedes. Afectuosos saludos a todos. Señor les continúe bendiciendo grandemente, les siga cuidando y fortaleciendo. Estamos ya en la quinta unidad, la restauración. Y vemos cómo Dios le da sabiduría a las personas, a los autores de estas lecciones para irnos llevando a través, ¿verdad?, de las situaciones por las que vamos viviendo en cada momento. Esta lección, decisiones y consecuencias, una lección muy personal que llega al fondo de nuestra mente, de nuestras decisiones, y allí nos reta, ¿verdad? Estamos estudiando el libro de Jonás y en la página 270-271 aparecen las preguntas de reflexión. La primera pregunta, luego de haber reflexionado en el mensaje que nuestro hermano Richard nos ha traído, podemos preguntarnos: ¿de qué manera he mostrado resistencia a obedecer la voz de Dios en mi vida? Estudiamos mucho la historia de Jonás y vemos otros temas muy significativos dentro de ese libro. Pero vamos a internalizar por un momento esa lectura y vamos nosotros a vernos en ese espejo. Aquí, en esta pregunta, vamos a ver cómo nosotros mismos estamos manejando nuestra propia concupiscencia, cómo estamos manejando nuestros deseos, cómo esta carnecita nos está dirigiendo. Estamos nosotros manejando al Señor, y cuando escuchamos lo que el Señor nos dice, ¿lo acomodamos acá nosotros a lo que nosotros queremos? ¿O tenemos la responsabilidad y la decisión de, cuando el Señor nos dice algo, poder matar estos deseos de la carne que siempre están presentes en nuestra mente? La segunda pregunta dice: ¿puedo identificar algún tipo de resentimiento, disgusto o desacuerdo al ver el obrar de Dios en mi prójimo? ¿Puedes identificarlo? ¿Cómo estamos manejando la envidia? La envidia podría ser una de las cosas que nos esté consumiendo, ¿verdad? Porque vemos cómo Dios obra en otras situaciones y no vemos lo mismo en la nuestra. Y de ahí sale ese disgusto o ese desacuerdo con el Señor, ¿verdad? Vemos un personaje en la Biblia que está totalmente en desacuerdo con el Señor, y nosotros en varias ocasiones
Estoy segura que cada uno está pensando en momentos en que no ha estado de acuerdo con la voluntad de Dios. El tercero dice, ¿qué prejuicios puedo identificar en mi pensamiento que inciden en mis relaciones con las demás personas? Todos, carne y hueso, estamos llenos de prejuicios. El que no tiene un prejuicio por el color de piel, tiene un prejuicio por la marca del carro, tiene un prejuicio por la residencia de la persona, tiene un problemita con la política o tiene un problema con el trabajo o con la posición dentro del trabajo. ¿Cómo manejamos las relaciones personales? ¿Cómo podemos identificar esos pensamientos que nos están haciendo daño? Recuerden que en Jonás había prejuicio y él sabía que también ese conocimiento bien profundo de Dios, había un Dios perdonador, misericordioso, interviniendo en la situación. Luego en la página 271, la pregunta de qué manera mi reacción al llamado de Dios y su palabra se asemejan o diferencian a la respuesta de Jonás. Esta pregunta, amado, grábatela en tu mente, ciérrate solito y discútela directamente con el Señor. Tu vida se asemeja a lo que Dios quiere, a tu llamado, o estamos como Jonás, dando para allá y para acá, buscando no ser obedientes. La próxima, cuando oro e intercedo por otras personas, me acerco a Dios pidiendo juicio, me acerco pidiendo misericordia. Bien importante, ¿verdad? Porque la oración modelo lo que nos dice es, hágase tu voluntad. Pero nosotros, vuelvo y les digo, en nuestra mente y en nuestro corazón le decimos, Señor, que se haga, que esta persona tenga misericordia conmigo, o que esta otra persona se sane en esta hora, lo que hacemos de la oración es darle todas las instrucciones a Dios de todo lo que nuestro ser quiere. Y también, Señor, a juicio sobre esa persona, porque lo necesito sentir que esa persona o verla sufriendo. Todas esas cosas son parte de un ser humano normal. Y esas cositas hay que trabajarlas. ¿Qué áreas de mi vida necesitan ser restauradas? Cada uno de nosotros hagamos un inventario y empezamos a buscar la ayuda. Le hemos dicho muchas veces que dar la clase desde aquí, en este cuarto, tranquilamente, uno decirlo es muy fácil. Pero cuando vamos al interior, reconocemos que necesitamos acercarnos a los líderes, a los maestros, a los pastores, a consejeros que nos puedan ayudar con este tipo de lecciones que trata de nuestra salud integral. Finalmente, el libro siempre, en todas las lecciones, aparece la frase, hoy me comprometo con el Señor para que usted complete esa frase en un compromiso suyo, serio, fiel al Señor. Fiel al Señor. Finalmente, queremos que oremos juntos. Vamos a presentar al Señor esta oración. Vamos a hacer la nuestra. Esta oración aparece en las pantallas, así que me acompañan en ella. Dios restaurador, te damos gracias porque a pesar de nuestra maldad, estás dispuesto a restaurar nuestra vida. Ayúdanos a vivir conforme a tu agrado. Sana nuestra vida, sana nuestros prejuicios. Ayúdanos a mirar a los demás con misericordia y comienza a restaurarnos primero. Queremos ser portadores de tu palabra y hacerlo con alegría, bondad y autenticidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y como siempre le decimos, será hasta la próxima semana, si así el Señor lo permite. Cuídense mucho, hermanos.